Saludos beisbolísticos, amigos de la escuadra. Bienvenidos a su sección Al Bat. Es el último día de la temporada regular de las Grandes Ligas y vamos a hablar precisamente de cómo quedaron las posiciones y cuáles son las llaves de postemporada. Vamos a hablar también del tema de la mudanza de los Atléticos de Oakland, de la milagrosa y gran regreso del equipo de los Tigres de Detroit, de las grandes campañas individuales de Shohei Ohtani, de Aaron Judge y de Chris Sale y muchos temas más aquí en la escuadra en su sección Al Bat. Hablemos entonces de los Atléticos de Oakland. Se van de la ciudad de Oakland luego de 57 años ininterrumpidos jugando en la ciudad donde ganaron 4 series mundiales. Los Atléticos de Oakland no siempre fueron de Oakland, hay que decir esto. Los Atléticos siempre fueron un equipo viajero desde sus inicios. Comenzaron jugando en Filadelfia, eran los Atléticos de Connie Mack. Ganaron allá 5 series mundiales. Decidieron mudarse en el año 54. Se fueron para la ciudad de Kansas City y ahí estuvieron un poco más de una década y luego la mudanza para la ciudad de Oakland hace 57 años. En Oakland propiamente dicho, porque hay que decir que los Atléticos de Oakland son la cuarta franquicia o la tercera, dependiendo de cómo usted lo vea, más ganadora de la historia de las Grandes Ligas. Es decir, están los Yankees con 27 series mundiales, luego están los Cardenales de San Luis con 11 y luego están los Atléticos de Oakland y los Medias Rojas de Boston con 9 series mundiales cada uno. 5 de esas series mundiales fueron, como les decía, en la ciudad de Filadelfia. Las 4 restantes fueron en la ciudad de Oakland, ganando la serie mundial del 71, 72 y 73, antes de que comenzaran las 2 series mundiales de la famosa Máquina Roja. Es curioso, ¿no?, que la Máquina Roja sea más famosa, ganando 2 títulos, que el equipo de Oakland, que ganó 3 series mundiales, 71, 72 y 73. Y luego ganó su 9ª y última serie mundial en el año del terremoto, el año 89, en el área de la Bahía. Recordemos las ciudades gemelas de Oakland y San Francisco que los divide un puente. En este equipo pasaron grandes figuras, históricos jugadores, digamos jugadores de los 70s como Catfield Hunter, como Vida Blue, como Rollie Fingers, como por ejemplo Reggie Jackson, que fueron grandes figuras en el último triplete. Hay que decir eso, el último equipo junto a los Yankees que han ganado 3 títulos consecutivos. Lo hicieron en 71, 72, 73 y los Yankees lo hicieron en el 98, 99 y 2000. Son los 2 últimos equipos que han logrado ganar 3 títulos. Después tuvieron otros grandísimos jugadores que uno no se explica cómo solo ganaron una serie mundial, porque llegaron a tener a la vez en el mismo equipo a Ricky Henderson, que era el mejor leadoff batter de todos los tiempos, el mejor primer bate de todos los tiempos. Tenían a Mark McGwire y tenían a José Canseco, además de, en el mismo equipo tenían al cerrador Dennis Eckersley, que era el mejor cerrador de las Grandes Ligas, y tenían a cara de piedra, Dave Stewart, que era el lanzador, uno de sus ases en el montículo. Y curiosamente, llegaron a 3 series mundiales. En el año 88 la perdieron con los Dodgers, 89 que se la ganaron a los Giants y en el 90 que volvieron a perder sorpresivamente contra el equipo de los Rojos de Cincinnati de José Rijo y compañía. Es decir, llegaron a 3 series mundiales, sorpresivamente perdieron ante los Dodgers y sorpresivamente ante el equipo de los Rojos y ganaron ante el equipo de San Francisco. De ahí en adelante ha sido un equipo que ha tenido grandes jugadores. Tuvieron un Big Three, es decir, 3 grandes lanzadores muy importantes. Mike Mulder, tenían a Tim Hudson, tenían a Barry Zito, llegaron a tener a Jason Giambi, además de otros grandes jugadores que estuvieron en el equipo como Miguel Tejada, el que fue el jugador más valioso. Han llegado varias veces a postemporada, pero cada vez haciéndolo con el llamado Moneyball, pero que de Moneyball, es decir, del uso de las estadísticas, se fueron haciendo cada vez más baratos y más baratos. Y eso se vio también en consecuencia que menos gente llegaba al Estadio Coliseo de Oakland, uno de los estadios más feos que tiene las Grandes Ligas, y que fue uno de los motivos por la que el señor Fisher, dueño del equipo de los Atléticos de Oakland, buscaba la mudanza. Hay que decir también, en descargo de la ciudad de Oakland, que perdió también, hay que decir esto, sus 3 equipos profesionales, porque de ahí se fueron los Warriors en su mejor momento, el equipo de los Guerreros de Golden State, que era de Oakland, y por supuesto se fueron los Raiders, que también era el equipo insignia de la ciudad junto a los Atléticos de Oakland, ¿no? En esta situación, el estadio no ayudaba mucho. Era un estadio cavernoso, un estadio con pocas facilidades para el público, pocas facilidades para la prensa y pocas facilidades para los jugadores. Se buscaba un nuevo estadio. Lo que pasa es que, como muchos equipos de Grandes Ligas, empezaron a chantajear a las ciudades para que la ciudad, con impuestos de la gente,
construyeran estadios para no mudarse. Y los Atléticos de Oakland se cansaron, también se alcanzó la ciudad de Oakland de darle la negativa a no construirle el estadio nuevo y decidieron marcharse a la ciudad que les ofreció más beneficios, la ciudad de Las Vegas. Las Vegas lo va a acoger a partir de 2028, entre asteriscos, porque podría ser 2029, ya vamos a ver por qué. Ofreciéndoles muchas facilidades en la ciudad, además de la construcción con dinero público de un estadio de más o menos 1.500 millones de dólares. Recuerden que los estadounidenses ellos le dicen 1.5 billones, ¿no? en la forma matemática de nosotros, ¿no? Entonces, 1.500 millones, más o menos el valor del estadio que se pretende construir ahí en Las Vegas. Por los momentos dejan la ciudad de Oakland, pero no van a jugar en Las Vegas. Se van a mudar a unas 81 millas al norte de la ciudad de Oakland, en Sacramento. Ahí van a estar jugando en el estadio de AAA, un estadio para una capacidad más o menos de unas 11,000 personas y que haciendo algunas modificaciones alcanza a 14,000, que es el equipo filial AAA del equipo de los Gigantes de San Francisco. Ahí van a estar 2025, 2026 y 2027. Van a jugar ahí e incluso podría extenderse por un año más a 2028 si es que no se termina a tiempo el estadio de Las Vegas. Van a jugar en Sacramento, es decir, va a ser su cuarta ciudad en la que van a estar. Ya dijimos de Filadelfia, la ciudad de Kansas City, en la ciudad de Oakland, ahora Sacramento y posteriormente Las Vegas. Hay muchos equipos que intentaron, digamos, este chantaje que hicieron los Atléticos. Lo han hecho los Rays de Tampa, que ya días andan buscando sede. Lo hicieron en algún momento los Expos de Montreal, que luego se convirtieron en los Nationals de Washington. Y los Marlins en algún momento, hasta que les construyeron, ¿se acuerdan? Ese estadio, el Marlin Park, el cual utilizan y que casi nunca se llena. Esta es la situación. Una de las grandes franquicias, las más ganadoras, es una franquicia prácticamente nómada, que ha tenido grandes equipos, que ha ganado varias series mundiales, el tercero junto a los Medias Rojas de Boston en cuanto a mayor número de series mundiales, pero siempre ha estado mudándose. El nómada de las grandes ligas, los Atléticos de Oakland. Otro de los temas llamativos que tuvo la temporada fue el regreso del equipo de los Tigres de Detroit, que hicieron una campaña histórica, igual que lo hicieron los Astros de Houston esta campaña. Estaban desahuciados a mitad de campaña. Incluso a la llegada del Juego de las Estrellas tenían un récord negativo y estaban por debajo de 510 juegos. De repente empezaron a sumar. Tuvieron un gran mes de julio, terminando con un récord positivo, un gran mes de agosto y terminaron en gran manera el mes de septiembre, aprovechándose además de la caída de derrotas consecutivas que tuvieron los Royals de Kansas City y sobre todo los Twins de Minnesota, que se terminaron despedazando sobre el final de la temporada. Muy meritorio lo de los Tigres de Detroit. ¿Por qué? Bueno, porque es un equipo que todavía está en reconstrucción. Meritorio además porque solo 2 o 3 equipos han logrado venir de atrás con tal cantidad de partidos por jugar y con tal desventaja. De hecho, Fangraph, Baseball Reference le daban menos del 2.5% de clasificación a postemporada, lo cual es muy meritorio de parte de los Tigres de Detroit, sobre todo de Tarek Skubal, ¿no? Que él ganó la triple corona de picheo en la Liga Americana. Gran campaña. Es gracias a Tarek que el equipo de Detroit hoy está en postemporada, porque su ofensiva es relativamente light. Recordemos también que el estadio de los Tigres de Detroit es un estadio que favorece más a los lanzadores que a los bateadores, y por eso también el picheo en general de Detroit fue una parte muy importante. Hay que decir también que la división es una de las divisiones más parejas, pero a la baja, que tiene las grandes ligas. Está ahí White Sox, que ha tenido una campaña de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, histórica, pero a lo malo. Y además se cayeron, como decíamos, del equipo de los Twins de Minnesota, y se ha metido entonces los Tigres de Detroit, alcanzando a los Royals de Kansas City, pero quedando como segundo comodín, porque al final la serie particular la han ganado los Reales de Kansas City al equipo de los Tigres de Detroit, en una división que comandaron los Indios de Cleveland. Buen regreso, hay que verlo cómo les va en la postemporada, de la cual vamos a hablar más adelante. Bien, hablemos de los White Sox. Los Chicago White Sox han desarrollado una campaña histórica, pero a la mala. Una de las peores, si no la peor campaña en la historia de las grandes ligas. Y es que sus 121 derrotas sobrepasaron el que era considerado el peor equipo de todos los tiempos, los Mets del año 62, que tuvieron
120 derrotas, y por eso he traído esta estampa de mi colección de estampas de Grandes Ligas año 1962, y ahí está, como pueden ustedes ver en pantalla. Temporada del año 62, los Mets ganaron 40 partidos y perdieron 120. Era el récord de derrotas en temporada. También hay que decirlo que en temporada de expansión, ¿no? Ese año comienza la temporada de expansión, año 62. Y resulta que esa era la primera campaña de los Mets. Y esta no es la campaña número 1 en la historia de los White Sox. Es un equipo que tenía plantel para no perder 120 juegos. Es cierto, cambió algunas de sus figuras a mitad de campaña, pero con el plantel que tenía no era para tener esta cantidad de derrotas. 121 derrotas en la campaña, es cierto, ganaron uno más que el equipo de los Mets con 41. Tuvieron en este sentido un índice de ineficiencia menor, 2.53 contra 2.50 de los Mets, pero es una campaña terrible. Veremos cómo los pueden reconstruir nuevamente al equipo de Chicago White Sox. Tienen todavía algunas figuras que pueden ser cambiadas y traer algunos jugadores que puedan empezar en ligas menores, en AAA, en AA, y que en unos 3-4 años puedan dar el salto de calidad y mejorar en este sentido la actual campaña del equipo de White Sox, y a ver también quién va a ser el nuevo manager. Hay algunos que están pidiendo a Ozzie Guillen. Yo veo muy complicado que Ozzie Guillen pueda tomar el bando del equipo de los Chicago White Sox, que necesitan más que un manager, necesitan además una reconstrucción total de sus fincas y traer algunos jugadores veteranos para tratar de la próxima campaña nivelarse en una división que hay que decirla, que es relativamente no tan potente, porque sí hay buenos equipos como los Royals de Kansas City, como los Tigres de Detroit, como los Indios los Guardianes de Cleveland, los antes Indios, y los mismos Twins de Minnesota, equipos que estuvieron peleando y 3 de ellos clasificaron a postemporada, pero insistiendo que se aprovecharon de estas 121 derrotas del equipo de los White Sox. No digo que para clasificar la próxima campaña, pero por lo menos para tener una campaña más decente el equipo de los Medias Blancas en el próximo año 2025. Bien, la temporada de 2024 va a ser recordada como una de las más impresionantes en cuanto a récords individuales se refieren. En una campaña que ha sido, digamos, suprimida en cuanto a la calidad ofensiva por la gran cantidad de labor de picheo muy efectivo. También en una época donde la pelota corre más que en otras, es decir, hay más cuadrangulares. Esta ha sido una campaña que ha tenido muchos elementos de grandes temporadas individuales, como la de Shohei Ohtani, como la de Aaron Judge, como la de Chris Sale, como la de Tarek Skubal, la de José Ramírez, que quedó bajo los reflectores. Después comparable con años como por ejemplo el año 87, donde hubo una explosión ofensiva nunca antes vista en ese momento en Grandes Ligas, o la era que yo llamo la era del bateador, que va del año 93 al año más o menos 2006, esa donde se dieron grandes sumas ofensivas y donde hubo campañas excepcionales, ¿no? Como la del 98, como la del 2001, como la misma del año 2004. Esta campaña de 2024 tiene esa particularidad. Por ejemplo, en el 2004 hubo 3 jugadores con WAR, es decir, victorias por encima del nivel de reemplazo mayor a 9. Esta campaña también la ha tenido. 3 jugadores con victoria por encima del nivel de reemplazo de más de 9. Hablemos un poco de los protagonistas de estas campañas. Hablemos primero de Aaron Judge. El juez terminó con 58 cuadrangulares. Estuvo coqueteando buena parte de la temporada con la triple corona. Al final, el juez se quedó cerca de ser apenas el tercer jugador en la historia en conectar cuadrangulares 2 temporadas de 60 o más cuadrangulares, ¿no? Recordemos que eso lo tenía Mark McGwire, que hizo 70 y 65 en el año 98 y año 99, además de Sammy Sosa, que lo hizo en 3 ocasiones, año 98, año 99 y año 2001. Pues se quedó cerca, quedó en 58 cuadrangulares. Aaron Judge, que tiene el récord de la Liga Americana en cuanto a cuadrangulares en una temporada con 62. Un fenómeno, ¿no? Porque estuvo peleando, insisto, la triple corona, como pocas veces se mira, ¿no? Por esa capacidad para pegar cuadrangulares de largometraje. Es cierto que le ayuda un poco el Yankee Stadium, hay que señalar esa parte. Y por supuesto la capacidad para impulsar carreras, que se ha ido perdiendo de a poco en Grandes Ligas. Y además para tener números que le encajan como la 8ª mejor temporada de la historia, según el WRC+, que es como una nivelación de pesos
en cuanto a ajustes de parques y años, que le da una de las mejores temporadas ofensivas de la historia, empatado ahí con Babe Ruth en la 8ª mejor temporada ofensiva de todos los tiempos, ¿no? De las primeras 7, 3 pertenecen a Barry Bonds, 2 pertenecen o 3 pertenecen también a Babe Ruth y una pertenece a Ted Williams. En ese nivel ha quedado Aaron Judge. Pero insisto, ¿no? Por más que él se pueda hacer ese rating o ese KPI, indicador clave, hay que decir que ahora la pelota corre más. Entonces, eso es una ayuda que Aaron Judge ha tenido. Está también la gran campaña que ha tenido Shohei Ohtani, ¿no? Se ha aprovechado desde el año pasado que se incrementó el tamaño de las bases. Vimos cómo Ronald Acuña se convirtió en el primero en lograr el 40-70, es decir, 40 cuadrangulares y 70 bases robadas. Shohei Ohtani ha inscrito su nombre en la historia siendo el primero 50-50. 50 cuadrangulares, 50 bases robadas. Estuvo a punto de ser 50-60. Ha terminado la temporada con 54 cuadrangulares y 59 bases robadas. Y estuvo a punto de llevarse la triple corona. Estuvo peleando hasta el final, pero Luis Arraez, un bateador más de contacto del equipo de los Padres de San Diego, terminó llevándose la corona de bateo. Gran campaña de Shohei Ohtani que va a ser recordada en la historia. Es posible que algunos jugadores puedan conectar 40-50 porque, insisto, con una pelota más viva que se ha jugado desde el 2017 hasta acá y con bases más grandes, pues los números de cuadrangulares se incrementan y también las posibilidades de robar base también se han incrementado en este sentido. Pero ha sido, no es de demeritar, grandes campañas tanto entonces del juez de los Yankees como de Shohei Ohtani, el zurdo japonés del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Otros que han tenido campañas excepcionales: Tarek Skubal, el lanzador del equipo de los Tigres de Detroit, ganando la triple corona de picheo de la Liga Americana, es decir, victorias, efectividad, que es el ERA, Earned Run Average, es decir, promedio de carreras limpias permitidas, y las K, los ponches. Triple corona entonces para el hombre que es el principal responsable para que los Tigres de Detroit estén en postemporada. Y también ha ganado la triple corona de picheo en la Liga Nacional Chris Sale, el principal responsable para que los Braves de Atlanta estén en posibilidad de estar todavía compitiendo para la postemporada, ganando en victorias, siendo el líder en efectividad y siendo el líder en ponches. Esas han sido grandes campañas. Bien, hablemos de cómo ha quedado las grandes ligas en cuanto a las posiciones y cuáles son las llaves de la postemporada. Empecemos en el viejo circuito, la Liga Nacional. Ha quedado los Dodgers como el sembrado número 1. Ese ha sido el equipo con el mejor récord, terminó ganando la división del oeste. El sembrado número 2 han sido los Phillies de Filadelfia, que se han quedado con la división del este de la Liga Nacional. Y en el centro la han ganado, que fueron los primeros en ganar la división, los Cerveceros de Milwaukee, que han quedado en la posición número 3. ¿Cuáles fueron los comodines? En este caso, los comodines de la Liga Nacional pues son 2. En este caso, el equipo de... Bueno, digo 2 porque ya van a ver la razón. Primero, los Padres de San Diego, que terminaron segundos del oeste de la Liga Nacional. Y luego hay una pelea para ver entre Mets y el equipo de los Bravos de Atlanta, que esa se va a dirimir. Dejamos la Liga Nacional, metámonos en la Liga Americana. ¿Cómo terminaron las divisiones? División del Este, los Yankees. División del Centro, los Guardianes de Cleveland. División del Oeste, los Astros de Houston. ¿Cómo quedaron sembrados? Sembrado número 1, es decir, el que tiene el mejor récord, el equipo de los Yankees. Sembrado número 2, los Guardianes de Cleveland. Y sembrado número 3, el equipo de los Astros de Houston. ¿Quiénes son los comodines? Bueno, los comodines en la Liga Americana del Este van los Orioles, que fueron el cuarto sembrado. Quinto sembrado, los Royals de Kansas City. Y el sexto sembrado, también de la división central de la Liga Americana, el equipo de los Tigres de Detroit. Hablemos entonces de las llaves. Como ustedes saben, desde el año 2021 hasta la fecha, que se instauró una nueva ronda de comodines. Antes era un solo partido o una serie, ahora son 2 series de comodines. No hay partidos extra ni nada desde que se cambió el formato. Este formato, digamos que da libertad en la primera ronda de postemporada a los 2 mejores récords de cada liga. Es decir, el primero y segundo de cada liga descansa, mientras que se enfrentan el tercero sembrado contra el sexto y el cuarto sembrado contra el quinto, en una serie a 3 partidos. Los 3 partidos se juegan en la cancha del equipo que tenga mejor récord, en el estadio del equipo que tenga el mejor récord. Esto ha dejado
un trauma en varios equipos, entre ellos Dodgers, Bravos, Yankees y muchos equipos. Y es que el hecho de que los que han tenido mejor récord han quedado fuera en la ronda divisional, muchos lo aducen, entre ellos un servidor, que uno de los efectos es que descansan demasiado, casi 5 a 7 días, una semana sin ver acción, lo cual le resta ritmo y le agrega ritmo a los que están jugando por su vida en las rondas anteriores. Esto ha perjudicado a muchos equipos y por eso vemos que los equipos con mejor récord les ha ido mal en las postemporadas últimas. De eso vamos a hablar en otro video más adelante cuando se acerquen de las rondas divisionales. ¿Cuáles son las rondas de comodines en este momento? Bueno, empecemos por la Liga Americana. El tercer mejor sembrado, en este caso, los Astros de Houston, que ganaron su división, se van a enfrentar con el sexto, en este caso, los Tigres de Detroit. Mientras que el equipo que quedó con el primer comodín, los Orioles de Baltimore, van contra el segundo comodín, los Royals de Kansas City. ¿Quiénes son los favoritos? Creo que los Astros de Houston son gran favoritos sobre los Tigres de Detroit. El picheo de Houston es extraordinario, además que tiene una ofensiva. Y hay que decir que Houston ha sido el mejor equipo de la Liga Americana en la última década, de lejos. Ha llegado siempre consecutivamente a la American League Championship Series, es decir, la serie de campeonato de la Liga Americana, es decir, la final de la Liga Americana, y ha ganado 2 series mundiales en ese periodo de tiempo y ha llegado a una gran cantidad de series mundiales. Es el gran favorito a mi ver, más allá de que haya tenido una campaña medio regularona y que al final se haya metido a la postemporada remando desde atrás, creo que sigue siendo el gran favorito. Pero eso lo vamos a hablar, insisto, más adelante. Hoy, que es la primera serie de Wildcards, es favorito indiscutiblemente ante el equipo de los Tigres de Detroit. Mientras que en la otra serie, entre los Orioles de Baltimore y los Royals de Kansas City, creo que los Orioles, pese a que han tenido una complicación enorme en el último mes de campaña con su picheo, siguen teniendo una ofensiva letal que puede imponerse a un equipo muy equilibrado en cuanto a relevistas, abridores. Digamos que su ofensiva es light, la de los Royals de Kansas City, y por eso le doy las fichas para que el equipo de los Orioles de Baltimore clasifiquen en esta llave de wildcards de la Liga Americana.